Entonces, bajo estas consideraciones estéticas, bajo estas consideraciones funcionales, tanto a nivel digestivo como funcionales a nivel de articulación, desde prevenir maloclusiones, desde perder la armonía estética del paciente y funcional, nosotros empezamos a determinar qué patologías son las que pueden terminar. Pueden terminar en cirrosis. Empezamos. La patología más común es la caries dental. ¿Ya? La caries es una, la caries dental se indica dentro de los diagnósticos o de las patologías, perdón, para una extracción, cuando es una patología de una destrucción amplia, como vemos, ¿no? Como vemos en serio, ya se impide un tratamiento conservador. Pero doctor, esta caries amplia podría ser una endodoncia, sí, pero si ustedes ven a este nivel, ven esta lesión, pues ya el tratamiento conservador podría no tener mucho éxito, ¿no? Otras veces son alteraciones periodontales, como decimos, lesiones de Hurth, por revolución progresiva de un absceso periapical, ya lo que provoca un absceso periapical, una osteitis, una celulitis no solucionable o no solucionada mediante un tratamiento endodóntico o quirúrgico conservador. Entonces son una caries amplia, con compromiso de grande de estructura, con presencia de un absceso a nivel de furta, con pérdida de tejido óseo, o en todo caso a veces encontramos una lesión igual con un procedimiento endodóntico ya hecho, que nos va a imposibilitar hacer un retratamiento, ¿ya? Estos beneficios pueden obedecer a causas independientes de la caries, como puede ser un traumatismo también. Los fracasos repetidos de tratamientos endodónticos también, y quirúrgicos conservadores, ¿ya? Y la persistencia de trayectos fístulos. Imagínense que haya un absceso, haya una fístula, la fístula no cierre de 1 año, 2 años, 3 años, y sea una amplia lesión que pueda estar comprometiendo el tejido óseo. Entonces, a ese nivel ya nosotros podríamos ya descartar un tratamiento conservador, ¿ok? Después tenemos las fracturas dentarias. En las molares, generalmente se deben a traumas ocultos, ¿ya? O en dientes que ya tienen tratamientos de endodoncia, que tienen grandes restauraciones. Si la fractura se extiende hasta la raíz, como vemos aquí, habrá que valorar un tratamiento conservador. A veces, cuando es una molar, se puede premolarizar, se corta la mitad de la pieza, se trata de conservar una parte del molar para que pueda ser funcional, ¿no? Amputación radicular o infección, como quieran llamarlo, poco predecible, o a la exodoncia misma. En los dientes anteriores, si la fractura es coronaria, ¿okay?, en mayor o menor extensión, es aconsejable el tratamiento conservador en función a la longitud de la piel. Si nosotros tenemos un incisivo, ¿no? Tenemos un incisivo que tiene una fractura a este nivel, endodoncia. A este nivel, endodoncia, poste y corona. Pero si tenemos estamos hablando de fracturas oblicuas. Si tenemos una fractura vertical, ya no, y compromete el tercio cervical, tercio medio. Depende del trayecto de la fractura, ya nosotros podemos determinar si se puede realizar un tratamiento conservador o no. ¿Ya? Ahora, si existen fracturas horizontales, como decía, radiculares, puede intentar una celulización. Si se rompe a este nivel y hay una luxación de la piel y se mueve, se puede celulizar, agarra resina y se pega con los dientes, ¿no? Se juntan las piezas para celulizar, ¿ya? Si es muy baja, la eliminación del ápice también, las disectomías hasta cierto punto se pueden realizar. En las fracturas verticales, les vuelvo a repetir, se recomienda la extracción. Ya no podemos intentar hacer otro tipo de
Porque ya hay compromiso coronarradicular y ahí ya no hay ningún procedimiento que pueda ser exitoso a nivel de los tratamientos conservadores. ¿Ya? La enfermedad periodontal, como muchos de ustedes han traído, y más que una indicación, habría que considerar determinadas condiciones que impiden la administración del mismo. Primero, la movilidad horizontal. ¿Ya? La movilidad horizontal. La movilidad horizontal y vertical de grado 3, pérdida ósea mayor al 50% con relación a la corona y el ápice. ¿Ya? Profundidad de sondaje de más de 5 milímetros, ya ustedes entienden el término de profundidad de sondaje. Lesiones de bifurcación clase 3, como vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, como vimos en la diapositiva anterior, como ven acá, una lesión de bifurcación clase 3, ¿no? La que vimos. Accesos periodontales repetidos, importancia estratégica del diente. ¿Ya? Existen diversos estudios que cuantifican estas condiciones como indicadores de extracción, aunque en realidad nosotros tenemos que considerar cada diente como un paciente de forma individualizada. O sea, no podemos decir, ya, tiene más del 50%, se van los 3. No. De repente esta pieza tiene mayor movilidad que esta. Esta, por decir, va a tener menos movilidad que las dos porque tiene un trayecto del ápice a la corona mayor que estas dos. Tiene una raíz de mayor diámetro a nivel mesodigital. Se puede salvar, se puede salvar. ¿Okay? Se hace una cirugía periodontal, ¿ya? Y opción de alguna prótesis que pueda, opciones protésicas cada vez más dirigidas a los implantes. Una vez decididos por la exodoncia, es más oportuno realizarlo inmediatamente que esperar que la enfermedad periodontal produzca mayor reabsorción de hueso. Tenemos una enfermedad periodontal, nuestro paciente tiene enfermedad periodontal, es una exodoncia de urgencia. A veces lo medicamos, el paciente viene en 2 semanas, en 3 semanas a la clínica y puede haber mayor pérdida de hueso. Mientras más pérdida de hueso hay, menos exitoso es el tratamiento rehabilitador que se le pueda hacer. Ya, entonces los pacientes son pacientes de urgencia. ¿Okay? Dientes retenidos también, como vemos en la placa, terceras molares retenidas, premolares retenidos, caninos retenidos. Entonces, se pueden clasificar en dientes incluidos o enclavados. ¿Ya? En orden de frecuencia se hallan terceras molares inferiores, la mayor prevalencia tiene. Terceras molares superiores, caninos superiores, como ven aquí, premolares inferiores y los incisivos superiores hasta cierto nivel. Caninos inferiores también ingresan. Estos dientes en su inclusión o en los intentos de erupción pueden producir ciertos tipos de accidentes de tipo infeccioso mecánico, reflejo y tumoral. Quiere decir, dentro del trayecto que esta pieza está teniendo puede dañar las piezas, las raíces de las piezas ya presentes. Si son permanentes, entonces ya definitivamente no se puede hacer una extracción por ortodoncia, debemos retirar. ¿Ya? Tumoral también. ¿Por qué? A ver, les hago una consulta. ¿Por qué forma un quiste un diente retenido? ¿Por qué generalmente un diente retenido, o que está incluido, puede formar un quiste? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen, chicos? Porque no se ha eliminado la bolsa, doctor, o el saco. Claro, el saco. ¿Cómo se llama ese saco? Se me fue de la mente. Saco. ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama el saco que envuelve, por decir aquí, a nivel de este premolar? Hoy aquí tenemos un saco.
avanzamos si no hay alguien que me responda. ¿Vamos a preguntar, doctor? No. El saco pericoronario, chicos. El saco pericoronario es el saco que envuelve a un diente y protege a un diente o al folículo dental ya desde su inicio hasta su erupción. Entonces ahí tenemos células diferenciadas. Esas células diferenciadas, al no encontrar una zona en la cual puedan retirarse o pueda ser eliminada, se diferencian y pueden formar un saco quístico. Y los quistes, como ustedes bien saben, mientras más crecen, más destruyen. Entonces los quistes que se forman con mayor frecuencia son los quistes que tienen los caninos incluidos superiores. A veces comprometen piso de fosas, piso de senos. Entonces por eso es bastante riesgoso mantener esas piezas a ese nivel. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar de forma correcta y ver pro y contras, ¿no? Cuánto tiempo nos puede tomar traccionar un canino, si es que se va a poder o no. ¿Ya? Otras veces lo que vamos a practicar en una fase precoz, previene la aparición de estos últimos. Hacemos un análisis de espacio. ¿Cómo se llama el análisis de espacio o de predicción de espacio que se hace en un paciente? Sé que todavía no llevan ortodoncia, pero en algún momento lo deben haber escuchado. ¿Alguien escuchó? Ya se llama análisis de Moyers. El análisis de Moyers se hace en un paciente con decisión mixta. Ya este análisis, anótenlo si gustan, evalúa la discrepancia que va a haber entre el espacio disponible y el espacio requerido para erupción de premolares y para erupción de caninos. Por decir, nosotros hacemos esa medición y podemos predecir si va a haber algún espacio, va a haber espacio o no para la erupción de caninos. Eso nos puede tener bastante relación también con la presencia de gérmenes de terceros molares que ya están, miren, a este nivel en posición incluida. No va a haber forma de que se quede. Entonces se puede hacer una extirpación de estas piezas antes de que erupcionen y se puede evitar cualquier tipo de complicación. Ya esta se aconseja, está aconsejada una actitud expectante cuando una cuidadosa evaluación clínica y radiográfica permite aventurar una situación normal en las arterias. Entonces, a veces el manejo en niños nos dice no pueden tomar la radiografía panorámica, pero si se puede, con los cuidados necesarios, a los niños a partir de 9, 10 años, se debería tomar un análisis radiográfico a nivel de radiografía panorámica para hacer este tipo de estudios, ¿no? ¿Ya? Desde ahí se puede hacer ya una ortodoncia perceptiva, porque se hace un análisis, se valora el sistema radiográfico, puede haber algún tipo de extracciones en el caso haya discrepancias y un montón de tratamientos para poder nosotros llevar a cabo este tipo de cirugías. Los dientes supernumerarios también. ¿Cómo se llama el diente supernumerario que sale entre los incisivos? Entre los incisivos centrales. Está aquí, chicos. Si lo leen sería genial. A ver, vamos a hacer una pausa. Me prenden sus cámaras. El que no me prende su cámara lo voy a poner como falta. ¿Ok? Porque estoy haciendo preguntas y nadie responde. ¿Ok? Los que no prenden sus cámaras los voy a sacar de sala.
tienen que participar en clases. Ahí está la información, pero ustedes no pueden ni leerlo. Se llama Mesioden. ¿Ya? Lo más frecuente, sin duda, se halla en la zona de incisivos superiores, con la presencia de dos supernumerarios o uno situados en la línea media, se llaman Mesioden. También pueden aparecer por distal del tercer molar o en los caninos superiores. Estos dientes constituyen una aberración embriológica de la lámina dentaria en la formación de los folículos dentarios y deben ser diagnosticados precozmente para realizar su estancia. Entonces es un hallazgo radiográfico en la mayoría de casos. Hay poco porcentaje que sale que estos dientes erupcionan. Y al momento de erupcionar, pues la extracción es sumamente fácil, porque ese diente supernumerario es una versión mini de los dientes, ¿no? Como ustedes lo ven. Puede tener raíz o no completa, es una corona muy pequeñita, entonces es muy fácil. En este caso está incluida entre las raíces de los dos dientes. El trayecto de movimiento puede ser que ingrese a piso de fosa total. Entonces de ahí viene la complicación. Entonces pasa a ser exodoncia. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos dar? La exodoncia representa la base de la cirugía bucal, bien sea como extracción simple o como extracción completa. Aquí vemos piezas ectópicas, por decir. Doctor, este es bien fácil de sacar, es sumamente fácil de extraer. Ya las piezas ectópicas, chicos, tienen menos cantidad de hueso alrededor de la raíz. Lo que pasa es que muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos asustamos al ver un diente en una posición que no te han enseñado a extraerlo. Vamos a ver ahorita ciertas posiciones de operador y de manos que no hablan para piezas ectópicas, pero sí se puede aplicar de la misma forma. A pesar de las medidas de prevención y las técnicas de conservación, sigue prodigándose sobre todo en los dientes retenidos. Ya antes de tomar una decisión deberán agotarse todos los recursos disponibles para conservar esa pieza. Eso que quede claro. Y es necesario conocer las circunstancias propias de cada diente y en su entorno anatómico, así como las características médicas y de riesgo de cada paciente, lo que ya hemos hablado. Si tenemos, por decir, una pieza ectópica, un supernumerario, un diente retenido, tenemos 3, 4 remanentes radiculares y vamos a programar al paciente para hacer las cirugías, como bien dice el punto número 4, vamos a ver, programar extracción por extracción, qué vamos a hacer con cada pieza. Porque una pieza ectópica, una pieza retenida o incluida, un remanente de un premolar y un remanente de un molar, no tienen el mismo procedimiento, ¿ya? No tienen el mismo manejo. Entonces, se tiene que programar de acuerdo a las características de cada paciente y también el riesgo para el paciente, ¿no? ¿Cuán riesgoso va a ser hacer la seriada? ¿Cuán riesgoso va a ser no dejar con puntos de sutura, por decir, en el caso de que no haya la unión de dos pliegues de tejido blanco? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Ok, hasta ahí vemos las patologías y los trastornos más comunes que van a asociarse al diagnóstico de una exodoncia. Ok, vamos a pasar a hablar ya de la técnica de exodoncia, técnicas de exodoncia. Para eso debemos nosotros de entender cuál es la anatomía en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Miren, lo vamos a leer así en literal. El éxito de la exodoncia depende de la habilidad manual para realizar una técnica reglada y del conocimiento tanto de la propia técnica como de la región anatómica que vamos a trabajar. ¿En qué esto se va a llevar a cabo? Según su definición, la exodoncia consiste en separar el diente del alvéolo que lo aloja sin producir complicaciones locales y a distancia. Ella te va a llevar a analizar los siguientes elementos. Primero, ¿cómo está el diente? Si es un diente completo, si es un remanente, si tiene una raíz, dos raíces, raíz plana, raíz ovoide, lo que fuera. ¿Ya? Si está ubicado tanto en el maxilar como en la mandíbula, el manejo es diferente. El tejido celular que lo va a comprometer y las regiones cervicofaciales adyacentes. Entonces, tenemos órgano dentario, diente periodonto, la corona, ya lo saben, a nivel cuello dental o zona cervical y la raíz. Sobre eso tenemos, es
esmalte, dentina, pulpa. En la pulpa tenemos vasos y nervios. Ya es un recordar. Y ya tenemos cemento que está a nivel de la raíz. Ya el cemento. Cuando hablamos ya a nivel del punto número 2, hablamos de periodonto, tenemos la encía, hueso alveolar, ligamento periodontal o alveolo dentario, cemento nuevamente y espacio periopical de placa, vasos y nervios. ¿Ya? Entonces, o el ápice, como lo quieran llamar, por donde ingresa el van nervioso hacia la punta. Entonces, tenemos todas estas estructuras que van a estar comprometidas para nosotros hacer un error. ¿Y a qué nos lleva todo eso? Es que si nosotros vamos a extraer esta pieza, no podemos dañar el hueso, no podemos desgarrar la encía, no podemos dejar un resto de raíz a nivel del fondo del alveolo. Entonces debemos de tener en cuenta estas consideraciones anatómicas también. Entonces, en un corte transversal tenemos, mire, el ligamento alveolo dentario, corte transversal A, cemento, a este nivel, hueso alveolar la B, fibras radiales, a este nivel, y fibras tangenciales. Ya debemos de saber las fibras, qué dirección o qué características tienen las fibras del ligamento dental. El ligamento alveolo dentario o ligamento dental en un corte vestíbulo lingual, ¿ok? El A es un corte vestíbulo lingual y el B es un corte mesio-distal, donde tenemos cemento, hueso alveolar y encía, ¿ok? Fibras cemento-gingivales a este nivel, fibras interdentales a este nivel y fibras cemento-alveolares a este nivel. Entonces, no es que el ligamento superior-dental sea solo un ligamento que va por todos lados, tiene ciertas características. Hablando del hueso alveolar, tenemos la parte del hueso alveolar como tal y el hueso basal, que pertenece ya a la estructura, por decir, para que me entiendan, el hueso basal a nivel mandibular sería, ¿no? El hueso alveolar a este nivel del cuerpo. Bien, entonces tenemos la cortical interna, que es la 1, ya 2, la esponjosa, 3, la lámina dura o cortical alveolar, 4, la cortical externa. Quiere decir tabla ósea vestibular, tabla ósea lingual o palatina. Ya, entonces a ese nivel también empezamos. Si vemos el tema de la encía en un corte longitudinal, tenemos uno, el esmalte, que pertenece a la zona cervical, 2, el pezón gingival, este nivel 3, el surco gingivo-dentario, 4, la inserción epitelial. ¿Cuánto mide el fondo de surco gingival en una pieza que no tiene presencia de hueso periodontal? ¿Hasta cuánto mide? 3, doctor. Hasta 3 es no patológico. Otra bibliografía dice 2, no dependiendo. Entonces son 3 milímetros que existe desde el borde o la cresta gingival, llamémoslo así, hasta el fondo del surco gingival. Hay 3 milímetros. Sobre esos 3 milímetros vamos a saber que se trabaja un montón cuando hablemos de la técnica de Ponce. Ya, la 4, inserción epitelial, la 5, encía adherida o adherente, el 6 es el cemento nuevamente, el 7 el espacio periodontal, el 8 la lámina dura, el 9 el hueso esponjoso y el 10 la cortical. Entonces, todo eso debemos entender, es un recordar es esto de anatomía de cabeza y cuello, podríamos ver si lo han hablado. Ahora, también vemos la inserción, las inserciones musculares en el maxilar. 1, la inserción del macetero. ¿A qué nivel está la inserción del macetero? En el maxilar. El macetero a nivel del maxilar, ¿en qué parte se inserta?
porción superior del macetero. En el borde inferior ¿de qué? Del arco cigomático. El arco cigomático. Que tanto se demoran, chicos, en recordar eso. El 2 es el pterigoideo externo. El pterigoideo externo a nivel del maxilar, ¿dónde se inserta? ¿A qué nivel? La tuberosidad. ¿Qué tuberosidad? La tuberosidad del maxilar, doctor. Ah, pues claro que sí, tienen que decirlo completo. 3, pterigoideo interno. Pterigoideo interno a nivel del maxilar, ¿de dónde se inserta? En la fosa pterigoidea. El buccinador. Y el buccinador, les voy a preguntar eso el viernes, si no me van a hacer las exodoncias, ¿ah? En el ángulo de la boca, doctor. En el maxilar. Estamos hablando del buccinador, ¿dónde se inserta? La apófisis pterigoides, ¿dónde está? ¿En el maxilar o en la mandíbula? En el maxilar. Ya después tenemos el cigomático mayor y menor y el canino. Esos son, ya no vamos a ingresar a ese nivel. Inserciones musculares en la mandíbula, cara interna. Pterigoideo externo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que le señalo yo? El cuello del cóndilo. Cara interna, el cuello del cóndilo. El temporal se inserta en el borde inferior de la rama de la mandíbula. Claro que sí. ¿Quién me está respondiendo el único? ¿Cuál es tu apellido? Yurivilca. Andrés, doctor, Yurivilca. Perfecto, el único que está en clase ahorita. El cual 3, pterigoideo interno, se inserta en el borde inferior de la mandíbula. De la apófisis coronal. Tenemos el miloioideo también, que se inserta en la línea oblicua Interno. El glosso, el genio yoideo y el diente anterior del bigástrico se insertan en la parte interna. El occipito digástrica. En la apófisis. Perfecto. Ahora, si hablamos a nivel mucoso que decía, ¿ya? A es una imagen fibromucosa gingival, tenemos la papila, el pestón gingival, la encía adherida, ¿ya? Y la mucosa alveolar. Ahora, doctor, ¿por qué tanto inconveniente si es una sola exodoncia? Es que nosotros debemos entender por decir, para la colocación del forceps, no debemos de pasarnos 3 milímetros del borde gingival. O sea, debemos de trabajar sobre el pestón gingival o la encía libre. No podemos coger el forceps de la encía adherida, ¿no? Entonces, para eso es la referencia anatómica. Y para eso, así tengan ustedes un forceps de la marca más cara a la marca más barata, tiene la misma forma. Tiene el mismo ancho en promedio, tiene el mismo borde que va a coger a nivel cervical, no lo vamos a ver. ¿Ya? Tenemos también las inserciones musculares de la mandíbula en la cara externa. Pterigoideo externo, igual, borde anterior del cuello del cóndilo, ¿ya? El macetero que se inserta a nivel del ángulo de la mandíbula, ¿ya? El temporal que se inserta ¿dónde? ¿Dónde termina de insertarse el temporal? ¿Qué es esto?
línea oblicuo externa. Ya, perfecto. El buccinador, que también se inserta en la parte final de la línea oblicuo externa, el cutáneo del cuello, en el borde inferior del cuerpo mandibular, el triángulo de los labios, el cuadrado del mentón y el borla de la barba. Ya son músculos ya más, que no ingresa mucho al tema que nosotros lo deben haber visto en cabeza y cuello, ¿no? Pero se refiere, son referencias anatómicas que nosotros vamos a tener. Entonces, miren, aquí tenemos la figura A, que es esta, la apófisis alveolar del maxilar. A este nivel tenemos alveolos, tabiques, interalveolares, ya, tabiques intraalveolares, corticales externas, corticales internas. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros los tabiques intraalveolares? Una cosa es intra, otra cosa es inter. No se confunde. En las primeras molares, doctor, y en las primeras molares inferiores y superiores. Perfecto. Es el tabique óseo que se encuentra entre las 3 raíces del superior o entre las 2 raíces del inferior. ¿Ya? Y los tabiques interalveolares es el tabique óseo que hay entre cada alveolo. Porque hay uno y hay otro. Ok, doctor, ¿y por qué es esa referencia? Cuando tú haces un exodoncia, sale el diente completito, pero ahí ves una zona blanquecina por dentro. Y tú te confundes, ustedes se van a llegar a confundir. Entonces, eso es un tabique interalveolar. Si está muy prominente, ya se corta ese hueso. Agarramos una gubia y se remodela y se disminuye su altura. Normalmente no se debe tocar, ¿ok? Entonces, para eso también. Nosotros ahora tenemos el cuerpo de mandíbula y aquí está bien claro, los tabiques interalveolares, ¿ya? Los tabiques interalveolares, los huesitos que hay entre cada alveolo. ¿Ok? Entonces, eso también es lo que se tiene que ver a nivel de las referencias anatómicas. Pero y vuelvo a repetir, doctor, ¿y por qué tanto? Porque todo lo que se les está explicando ustedes lo van a ver. En el paciente, en el abuelito de Karen, por decir, ahí cuando extraigamos los demás dientes, que falta va a haber bastantes tabiques interalveolares. Es muy probable que hagamos una remodelación. ¿Me entiendes? Hay otro pacientito, el paciente de Luis, que vamos a hacerle ya la segunda exodoncia en este viernes. Ahí tiene los tabiques interalveolares bien prominentes porque las raíces están rotas. Entonces ese huesito queda libre y es un hueso bastante que sangra mucho. Inclusive tuvimos un inconveniente en el último día de clases, estuvimos ahí con Jaime, estuvo Yesenia, estuvo Luis, estuvimos como media hora viendo a un paciente que tenía un hemorragia, justamente porque se había tocado la tabla, la tabla interna, la cortical interna, y se había hecho una mala maniobra ahí que estaba sangrando. Tuvimos que suturar, remodelar y todo. Por suerte lo pudimos controlar. Y por decir de eso, Luis nunca se va a olvidar, ¿no? Va a saber cómo manejarlo. Mientras más se nos complica, es más, vamos a aprender más, ¿no? Para eso estamos nosotros, para poder gestionar de repente esa complicación que ustedes puedan tener y le saquemos mayor beneficio. Ya, entonces, una vez estudiado dos de los elementos que intervienen en la exodoncia. Primero, el diente con sus estructuras de tejido. Y segundo, el instrumental, que lo vimos la clase pasada. Resta describir el tercer componente, que es la técnica, que nos va a permitir desalojar el diente de su lecho óseo de manera más eficaz y menos traumática. ¿Ya? En este capítulo, ya, como lo estamos hablando de un libro, las técnicas se incluyen simples o cerradas, con forceps y elevador. De dientes normales solucionadas en plata. Vamos a ver aquellos otros que tienen anomalías de situación y posición, pueden necesitar técnicas abiertas. Cuando hablamos de técnicas cerradas, el uso estricto de forceps y de botador. Técnicas abiertas es ya la necesidad de hacer un colgajo propio de una exodoncia completa, o de protección, o osteotomía. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, la primera técnica que vamos a utilizar, o lo que primero vamos a ver, es la técnica de MAC.
La técnica más común es la técnica de mano opuesta, ¿ya? Mientras la derecha de los diestros utiliza el instrumental, la izquierda cumple una misión muy importante en el éxito del paciente. En este caso, los zurdos, si a nivel del instrumental lo coge con la mano izquierda, en la posición de mano opuesta la hace la derecha. Y tiene bastante función, como que, primero, separación de tejidos, es decir, labios, mejillas. Fíjense, nosotros tenemos el libre, la zona, el campo visual de la pieza y el force, para saber dónde lo vamos a ubicar, ¿ya? Por ende, a nosotros al separar hay una ampliación del campo operatorio, ¿ya? Por tanto, se ve mejor. Hay un aumento en el campo visual para el procedimiento. Protección de la fibromucosa principal, el suelo de boca, los surcos yugales, los labios, los mejillas y la lengua de posibles lesiones con instrumentos. Bien, ¿qué pasaría si nosotros no pusiéramos esta mano? Nos resbala, desgarraríamos todo el paquete gingival y podríamos hacer una laceración muy fuerte. ¿Qué pasaría si el corte se te va y dañas el paladar blando? Puedes lacerar muy fuerte. Entonces un tope, fíjense, un dedo por detrás del pulgar y el índice por delante. Nos da un tope por seguridad también para el paciente. Después tacto, para estar viendo las corticales óseas, de cuán dilatadas pueden estar, la expansión de ellas y hasta cierto punto se puede evitar una fractura. Ya en el punto número 5, ya cuando hablamos de lo inferior, nos ayuda a estabilizar o a sujetar la mandíbula y la cabeza del paciente. Ya, entonces, aparte, esto estamos hablando en el superior, esta imagen es del superior. En el inferior tiene más ventajas aún. Abrazamos al paciente, rodeamos la mano, con la mano puesta en la cabeza, mantenemos la mandíbula estable, la cabeza estable y fijamos un campo en la visibilidad del campo operatorio. Eso es parte de la ergonomía, que lo vamos a ver el viernes también, cuando empiecen a hacer las exodoncias de dientes internos. Cuando ustedes tienen ya dientes remanentes, ya tenemos que buscar una posición en la cual nos permite usar bien la turbina también. Es por eso que ustedes han visto a mí, cuando son remanentes pequeñitos, a veces estoy sentado. Pero muchas veces las exodoncias se hacen, y en la mayoría de veces se hacen de pie, como lo vamos a ver. Ya, entonces existen diferentes maneras de utilizar los dedos de la mano izquierda y siempre en función arcada, maxilomandibular y el grupo de dientes sobre los funcionales. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Zona premolar y molar derecha. Pulgar en vestibular, índice a nivel palatino, se estabiliza por delante y por detrás las corticales y con el forceps se empieza a hacer los movimientos de luxación para el registro. Mano puesta a nivel mandibular, zona incisivo canino. Tú estás delante del paciente. Para la zona de incisivos y caninos, el operador está delante del paciente. Coge el pulgar por vestibular, el índice por lingual y nos da la estabilidad, ampliamos el campo visual y hacemos los movimientos estrictos. Imagínense que esto se resbale, podemos dañar piso de boca. Para eso están nuestros dedos. Ya a nivel de la mandíbula, zona premolar y molar izquierdo. Muchos usan por delante, fíjense, el paciente está delante, entonces ya se coloca dedo medio y dedo índice, pero también puedes usarlo por detrás. Tú coges índice vestibular, pulgar por lingual, estabilizas la cabeza. Entonces se puede utilizar también, sí. Ojo, fíjense, hay algunos que los he visto en clases, siempre el mango es para afuera. Algunos están haciendo la extracción con el mango hacia la línea media. A veces se puede, pero es riesgoso y no es una posición ideal. En zona premolar y molar izquierda igual, fíjense, hay otra posición, pulgar encima de los dedos, de las caras, de los bordes incisales, y índice y dedo medio estabilizando la mandíbula. También puede ser, como les decía, también puede ser por detrás, ¿ya? Por decir, esta posición está por detrás, ¿ya? Para el lado derecho, igual para hacia el lado izquierdo. Entonces siempre se utilizan las manos para separar y para dar estabilidad.
Ya si hacemos una mala maniobra podemos ocasionar una luxación a nivel mandibular del paciente. Entonces, viendo ya esta posición de manos sobre los procedimientos que vamos a realizar, vamos a empezar a hablar de las leyes físicas que rigen el uso de forceps. Entonces, la pinza de exodoncia actúa de acuerdo con las leyes físicas que rigen las palancas. Para eso volvamos a física aplicada. Durante la aplicación del forceps sucede lo mismo que las palancas de segundo género, o como llamados carretilla o cascanueces. Se emplea una fuerza muscular o potencia que se transmite desde la mano a través de las patas y las valvas del instrumento hasta el vientre. Se usa como un punto de apoyo el ápice, ¿ya?, sobre el fondo alveolar, y se intenta vencer la resistencia que ofrece la cortical alveolar y la raíz. Entonces, las leyes físicas que rigen el uso de forceps: palanca de segundo plano. A, el apoyo a nivel apical. La fuerza, el forceps desde la corona, y la resistencia nos da la raíz en relación a las estructuras de soporte dentro del alveolo. ¿Cómo se coge el forceps? Lo primero, se coge con palma, no con dedo. ¿Sí? Como ustedes ven, con la palma, con los dedos no. Puede ser hasta cierto punto la mitad de palma y la mitad de dedo, pero generalmente toda la asa del forceps tiene que estar a nivel de la palma, que es donde hay mayor fuerza, donde se va a ejercer mayor fuerza. Entonces, el primer tiempo de la exodoncia con forceps es la prensión, ¿ya? Ya hablemos después de debilitar. Nosotros ya para eso hemos hecho la debilidación, hemos separado la encía, ¿ya?, a nivel cervical hasta 3 milímetros, ya hemos separado, ¿ya? Es el primer tiempo propiamente dicho de la exodoncia y el fundamental para conseguir éxito de esta. Si tú prensas mal, puede haber un fracaso, ya, a nivel del procedimiento, puede haber alguna fractura, ¿ya? Vamos a aplicar con la parte activa del forceps en la superficie dentaria, vamos a aplicar una fuerza. Por ello, la pinza de extracción está diseñada de manera que las valvas los bordes son congruentes, como les decía al inicio, con el cuello del diente, la forma y el número de raíces. Ustedes se acuerdan del forceps de tercer molar, ¿cómo es? La valva, ¿cómo es? Es así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Inclusive hay otros que es así, acá otro y acá otro. Y la valva palatina es así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Baja de esta forma el forceps. ¿A dónde iba la valva que tiene la muesca? A vestibular, ¿no es cierto? ¿Cómo es el pico del loro? El pico del loro es igual. Es así, ¿no es cierto? ¿Por qué creen? El pico del loro es así. Y el pico de Milano no. El pico de Milano es así, ¿no? Recto, ¿no, doctor? Claro. El forceps recto también es igual. La valva es recta. Por la anatomía del diente, doctor. Por la raíz del diente. Los que tienen valvas planas o sin muescas son para dientes monorradiculares. Las que tiene una muesca, como el pico del loro, es para dientes birradiculares. Y las que tiene 3 bordajes o 3 bordes, como las molares superiores, es para dientes que tienen 3 raíces. Hay mayor prensión, aumenta la prensión del instrumento. Entonces ahí ustedes van a entender que por qué tienen esos bordes, ¿no? Las valvas, porque son distintas de las piezas, tiene su explicación, ¿ok? En el primer tiempo se deben cumplir una serie de reglas, ¿como cuáles? Se debe hacer lo más profundo posible la aplicación de la valva dentro de la zona cervical, exactamente por encima de la región cervical, nunca sobre la corona. Si se hace sobre esta última, solo se va a conseguir que se fracture o estalle la pieza. Para aplicar las valvas en profundidad,
se acorta el brazo de palanca entre el punto de aplicación del forceps y el apoyo del ápice, con lo que, ojo, disminuye la resistencia y controlas mejor el movimiento del pecho. Doctor, yo no uso forceps porque se rompe la corona. ¿Están viendo la presentación? Si no ingresas en el cervical, se va a fracturar la corona. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer mayor fuerza en una zona donde hay mayor resistencia. En cambio, cuando tú llegas a la zona cervical, disminuye la resistencia de la raíz en relación a las estructuras de sostén. Entonces, ahí va la primera. La zona de aplicación de las válvulas debe estar al mismo nivel en ambas caras. De nada me sirve que tú por aquí pongas la válvula, llegue acá, a nivel cervical, y el otro esté arriba. No, te va a fracturar eso. Ya, si tú pones al mismo nivel las válvulas, los movimientos de luxación van a ser mejores y la fuerza se transmite de forma más correcta. El eje de los forces, ramas y válvulas deben ser continuación del eje del diente. Todo tiene que estar, tú tienes tu dientecito, tienes tu raicita. Aquí está el forceps. El forceps llega acá. El eje, el mango debe estar paralelo a la raíz. Tú no puedes poner el eje, tú no puedes utilizar un instrumento si no está, a excepción de las piezas posteriores que usan ya pico de Milano y pico del oro, no puede haber una pieza como con el forceps recto o el forceps de tercer molar. Tenemos que estar lo más cerca a ser paralelo a la raíz o al paralelo al eje. Nunca se ejercerá una presa oblicua. Esto lo vamos a ver en una imagen. Una vez conseguido una aplicación en el lugar y modo correcto, se cierran las ramas de la pinza manteniendo una suficiente presión para que la parte activa no se deslice, pero a la vez controlando con el dedo pulgar un exceso de fuerza que pueda producir un estallido del diente de pinza. O sea, no es que tú vas a presionar con mucha fuerza, el pulgar manda, porque si es una pieza que tiene destrucción coronaria por caries, es muy posible que se rompa la corona, o sea, el uso incorrecto de la fuerza en la aplicación del forceps. Primera fase de la resonancia, presión. Aplicación a nivel cervical. Estamos a nivel cervical. ¿Ya? Si tú colocas a nivel coronal, te parte acá. Ya siempre tiene que estar a nivel cervical.